Bueno, listo entonces. Bueno, perfecto. Entonces, vamos a arrancar con el tema de aparato digestivo, de los rumiantes. Y la primera consideración, quizás no esté en el libro, pero es importante de tenerla en cuenta, que es un rumiante y a qué nos vamos a referir cuando hablemos de los rumiantes. ¿Eh? Entonces, lo primero que tenemos que pensar es en lo que es el tema de hoy, que es el aparato digestivo, que hace que algunos individuos sean distintos a otros por los órganos que componen ese aparato digestivo. Entonces, hablar de un rumiante es hablar de un aparato digestivo más complejo que el de los monogástricos, como por ejemplo seríamos nosotros, los seres humanos, los cerdos y los caballos. Eventualmente las aves, aunque son digástricas, pero bueno, lo podemos tomar como monogástricos, a los fines de clasificarlo fuera del eje de los rumiantes. Entonces, hablar de un rumiante es hablar de rumia, y la palabra rumia significa un proceso fisiológico que se va a dar a través de ciertos órganos, que es lo que vamos a aprender. Entonces, un rumiante, ¿qué es lo que hace? Un rumiante lo que va a hacer es ingerir celulosa a través de la alimentación, a diferencia de nosotros, los monogástricos, que podemos comer otro tipo de alimentos que no están dentro de la dieta que tiene el rumiante. Entonces, cuando nosotros tenemos órganos capacitados para digerir la celulosa, no estamos hablando de que tengamos enzimas secretadas para ese fin. Por lo tanto, lo primero que tenemos que tener en consideración es que la celulosa no se puede degradar enzimáticamente por ningún ser vivo, salvo por los microorganismos. Entonces, cuando hablamos de microorganismos, sí podemos hablar de degradación de la celulosa. Entonces, ¿cómo se interpreta que haya animales que puedan comer pasto, que puedan comer o romper la capa de celulosa que tienen las semillas, sin que tengan esas enzimas? Y es ahí donde viene la complicación de ese aparato digestivo. ¿Cómo hacemos? Y bueno, evolutivamente, estos individuos catalogados como rumiantes han desarrollado, previo a los estómagos verdaderos, como tenemos nosotros los monogástricos, dilataciones de ese aparato digestivo que van a ser de cuba de fermentación, para que al colocar en su interior los elementos que tengan celulosa, también haya una, una congregación de microorganismos que son los que en definitiva van a poder desdoblar esa celulosa. Entonces se establece una simbiosis entre lo que es ese mamífero y lo que son las bacterias, protozoarios, levaduras, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué tenemos en un rumiante? Tenemos un estómago tal cual lo tenemos nosotros, los monogástricos, con dilataciones previas que van a ser la cámara de fermentación en donde se va a realizar esa justamente degradación. En el resto del organismo no va a haber ninguna enzima secretada por ese tubo digestivo que sea capaz de digerir la celulosa. Entonces, ¿quiénes son rumiantes? Vamos a tener, por ejemplo, los más conocidos: bovinos, ovinos, caprinos, ciervos, jirafa, y todos los que son los camélidos, o sea, los camellos, como se los conoce, los de África, de Asia, y los camélidos americanos. Todos esos son rumiantes. Quiere decir que con la alimentación basada en celulosa, estos individuos pueden funcionar, a diferencia de nosotros que necesitamos otro tipo de alimentación. Y estoy hablando de los carnívoros. Pero a su vez va a haber herbívoros que no necesariamente son rumiantes, como por ejemplo los equinos. Entonces, ¿cómo es posible que una especie pueda ingerir celulosa sin tener la enzima correspondiente y sin tener tampoco los preestómagos? Bueno, hay dilataciones posteriores al estómago
como sería el colon y el ciego, fundamentalmente este último, el ciego, donde hay gran cantidad de microorganismos y ahí es donde se puede degradar la celulosa. En definitiva, nosotros lo que tenemos es una simbiosis. Lo que vamos a hacer como ingenieros agrónomos o veterinarios es darle una muy buena alimentación a los microorganismos para que estos posteriormente alimenten al individuo. ¿Cómo? Para que posteriormente alimenten al individuo que está haciendo esa simbiosis, como sería la vaca, como sería el ciervo, etc. Entonces tenemos un preestómago, dividido en 4 compartimientos, y un estómago verdadero, como son los monogástricos. Entonces, cuando nosotros tenemos que definir por qué se realiza la digestión de esta celulosa, tenemos que pensar como resumen. El tubo digestivo que va desde la boca hasta el ano en ningún momento va a secretar enzimas para poder desdoblarla, pero sí va a tener en su interior gran cantidad de microorganismos que van a ayudar a esa digestión y proveerle al hospedador, ¿eh? proveerle al hospedador de sustancias importantes. Una de esas podría ser los ácidos grasos volátiles, como acético, propiónico y butírico, y la otra, no menos importante, y que ya tienen que poner entre comillas o entre paréntesis, que sería la propia bacteria. La bacteria es una célula que tiene lípidos, proteínas, tiene ácidos nucleicos, tiene ARN, ADN, tiene todo lo que tiene que tener una célula. Por lo tanto, comer nosotros, ¿no es cierto?, monogástricos, comer un bife de carne va a ser ingerir células, como tal cual sería ingerir las bacterias. Por lo tanto, las mismas bacterias van a ser las que alimenten al individuo posterior a esas dilataciones que las vamos a denominar preestómagos. Entonces, esa es la introducción que yo les quería hacer para que entendamos qué diferencia hay entre el aparato digestivo de uno y de otro individuo. Para entender esto tenemos que hablar de una secuencia de órganos y una secuencia de funciones, como en todos los ejemplos que venimos dando, en todos los aparatos y sistemas. Vamos a hablar de una secuencia de órganos, donde cada uno va a tener una función, y una secuencia de los procesos fisiológicos, donde cada proceso va a ser realizado en uno o en varios de esos órganos. Entonces, arrancamos desde la boca hasta el ano. Tenemos la boca, primer órgano, la faringe, segundo órgano, que es como un aparato respiratorio y digestivo, el esófago, después tenemos como preestómago, rumen, panza o herbario, que serían los 3 sinónimos, pero vamos a tomarlo como rumen, en primer lugar, y fíjense que la palabra rumiante proviene del acto de rumiar, que también a su vez está directamente relacionado con el rumen. ¿eh? Así que ese sería el primero de los preestómagos y el más grande. El segundo sería la redecilla, el segundo de los órganos sería la redecilla, el tercero sería el librillo. Estos 3 entonces, rumen, redecilla y librillo, serían los preestómagos, que son previos al cuajar o estómago verdadero, que vendría a ser el estómago nuestro. Entonces, cuajar, abomazo o estómago verdadero sería nuestro estómago común, verdadero y único que tenemos. Después, posteriormente, tenemos duodeno, yeyuno e ilion, que son los que comprenden el intestino delgado del individuo, y después ya empezamos con el intestino grueso. Ciego, colon ascendente, transverso,
descendente, recto y ano. Entonces, secuencia de órganos. Importantísimo que aprendamos esa secuencia de esos órganos. Por otro lado, tenemos secuencia de funciones. ¿Qué quiere decir? Que a la boca le corresponde una función, a la faringe le corresponde otra función, al rumen, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la secuencia de esas funciones o de esos procesos? Vamos a comenzar primero con la aprehensión de los alimentos. El primero de los temas es la aprehensión de los alimentos. ¿Cómo hace la toma del alimento el individuo? ¿Cómo lo hace la persona? ¿Cómo lo hace el caballo? ¿Cómo lo hace el perro? ¿Cómo lo hace la vaca? Y eso nos va a dar la forma en que nosotros tenemos que entregar ese alimento para que lo pueda ingerir de la mejor manera posible. Esto quiere decir que la aprehensión del alimento hace a la forma de entregar ese alimento. Poné un poquito en pausa, por favor. Ahí pongo. ¿Pusiste en pausa? A ver, dame un segundito. Avísame. Dale. Bueno, entonces habíamos dicho, habíamos quedado con la aprehensión de los alimentos, que es la forma en que nosotros se lo vamos a dar. Entonces, yo comentaba, ¿cómo damos a una persona, por ejemplo, mayor, un abuelo, un anciano, que no puede tomar los alimentos, no tiene forma de masticarlos? ¿Cómo hacemos? ¿Qué alimento le damos? Supongamos que tengamos que alimentar un ternero. ¿Cómo hacemos? ¿A ¿Le través de damos una en... sonda? ¿Cómo? ¿A través de intravenosa o una sonda puede ser? No, pero me refiero a que sí puede ser cualquiera de las formas. Lo que yo digo es que cómo hacemos para nosotros generar la forma. Suponete que le des pasto seco, que le des en líquido, cómo toma agua. Tenemos que aprender cómo hace los movimientos el animal para poder llegar a tener ese alimento. Si nosotros le damos en polvo, por ejemplo, en harinas, entonces el animal que no está acostumbrado se tiene que acostumbrar a tomar esos alimentos, porque en la naturaleza él no va a encontrar harinas. Entonces, ¿cómo hace? ¿Cómo tiene la lengua? Ese es el proceso que nosotros tenemos que aprender y es que ustedes van a tener que ir desglosando en la medida que veamos cómo son los órganos. ¿Tiene dientes? ¿El bovino tiene dientes? Sí, tiene dientes. ¿A dónde? Bueno, todo eso es lo que vamos a ir aprendiendo. Después de la aprehensión del alimento viene una masticación, una insalivación y una deglución, tal cual como nosotros. Tomamos el alimento, lo masticamos, lo insalivamos y lo deglutimos. Pero acá viene la diferencia que va a tener el rumiante con respecto a los monogástricos. Al tener una cuba de fermentación llamada rumen, va a poder ejercer el fenómeno o proceso de la rumia. ¿Qué quiere decir? Vuelve el alimento hacia la boca para ser remasticado, reinsalivado y redeglutido. Entonces, tomó el alimento, lo masticó, lo insalivó, lo tragó, y ahora a través de la regurgitación vuelve el alimento a la boca para ser nuevamente remasticado, insalivado, en forma lenta y minuciosa con todo este proceso, y después es redeglutido. ¿Qué va a pasar con ese alimento? Vuelve al rumen. Y si ese alimento no fue masticado, volverá a la boca las veces que sea necesario para completar un proceso de ruptura mecánica, de tal manera que las bacterias tengan más superficie de acción que la que tenían originariamente. En principio, todos estos rumiantes comen, si ustedes se fijan en los videos que vamos a ver, comen y van caminando y se escapan del lugar. O sea que van levantando alimento y van caminando, levantan, caminan, y bueno, llegará un momento, obviamente, que tienen un alambrado, no pueden seguir caminando, y va a ser cuando están confinados. Pero si no,
en la naturaleza ellos caminan, comiendo, tragando, pero con una masticación grosera. En el momento en que ellos se encuentren tranquilos, digamos que estén libres de predadores, van a realizar lo que decía recién, que es el proceso de la ruta. Se van a echar, se van a acostar y van a generar la regurgitación del alimento en un proceso de somnolencia, de tal manera que esto lo van a hacer generalmente en manada, los animales se van a echar en manada, porque están tranquilos, como les decía recién, y generan ese proceso de remasticación y de redeglución. Este alimento que cae al rumen va a estar atacado por las bacterias en lo que nosotros hablamos digestión microbiana. Hablamos de bacterias, de protozoarios, depende, en general vamos a hablar de microorganismos, ¿no es cierto? Pero van a ver que hay varios tipos de bacterias y de protozoarios. Entonces hablamos de una digestión microbiana. Entonces, ¿qué hago yo? Genero una cuba de fermentación. En esa cuba de fermentación le vamos a colocar el sustrato. ¿Quién se lo coloca? ¿La naturaleza con el pasto o nosotros como nutricionistas? Vamos a colocar el alimento en ese rumen y ahí las bacterias van a generar un estado de confort, temperatura, humedad, pH, perfecto, un estado de confort va a tener la bacteria y se va a reproducir. Entonces las bacterias comienzan en una etapa de multiplicación, generando geométricamente divisiones. Tal cual como si nosotros agarráramos 1 litro de leche y le ponemos bacterias y en 2 o 3 días tenemos un derivado que se llama yogur. ¿Qué tenemos? Leche, no, ya no tenemos más leche. Lo que tenemos es un sustrato distinto ahora al originario, con miles de millones de bacterias que se reprodujeron en base a ese sustrato. ¿Qué va a pasar en el rumen? Y bueno, ese pasto con algunos granos que puedan ingerir, va a generar que esas bacterias se reproduzcan infinitamente. Entonces, cada una de esas bacterias después va a ser atacada en el resto del tubo digestivo, desdoblada enzimáticamente y absorbidas sus partes para poder alimentar al animal. Entonces, de esta forma alimentamos las bacterias, le dimos el alimento necesario para que generen esta reproducción, que a su vez después va a ser tal cual como en el yogur. Cuando nosotros tomamos yogur, lo que estamos haciendo es comiendo bacterias. Entonces, tenemos que hacer esa degradación microbiana, esa digestión microbiana enzimática, la digestión de las bacterias, y obtener los elementos necesarios para ser absorbidos. Esa es la digestión enzimática que se genera a partir entonces del estómago verdadero, que nosotros lo denominamos cuajar o abomazo. Cuajar o abomazo, o estómago verdadero. Una vez que esos elementos fueron digeridos enzimáticamente o por las bacterias, pero que llegaron a unidades sería de una proteína un aminoácido, de un hidrato de carbono un monosacárido, de un lípido un ácido graso, volátil o no volátil, ellos se van a ser absorbidos. Van a ser absorbidos y después lo que no es absorbido es excretado. Entonces, en resumen, tenemos órganos, fíjense, boca, faringe, esófago, preestómago, estómago, intestino delgado, grueso, recto y ano. ¿Sí? Entonces, esa es la secuencia. Ahora tenemos que empezar uno por uno. ¿Cuál es la secuencia de los procesos fisiológicos? Se tomó el alimento, ¿cómo lo llamamos? Prehensión del alimento. ¿Cómo le di el alimento? Le doy en pasto, le doy en pellet, le doy agua, le doy leche en un balde, en una mamadera. Prehensión del alimento. Segundo, masticación, insalivación y deglución. Proceso de la rumia. Vuelve el alimento a la boca, es remasticado, los mismos procesos redeglutidos.
sobreviene una digestión microbiana, sobreviene una digestión enzimática, absorción y excreción de los productos de desecho. Hay una partecita que yo la pasé por alto y que es eructación. El eructo en los rumiantes es uno de los elementos más importantes que va a estar acompañando el proceso de la rumia. Las bacterias generan en su proceso metabólico gases. Esos gases deben ser eliminados, o son absorbidos o son eliminados. Como se genera mucho gas, esos gases son eliminados. Ya lo vamos a ver cuáles son. Entonces, se eliminan al exterior a través de la fosa nasal en el proceso de eructación. Un monogástrico no genera gases. Si ustedes toman una gaseosa, 2 o 3 gaseosas, va a llegar un momento en que si no eliminan esos gases, la misma presión va a generar una dilatación de las paredes del estómago, del diafragma, que está muy pegadito al estómago, y puede llegar a generar una deficiencia cardíaca con paro respiratorio. Y eso es lo que puede llegar a ocurrir en los rumiantes, en los que se produce un retardo en la eliminación de esos gases, porque se producen por demás y no los puede eliminar, o porque algo ocasionó que se trabara la salida de esos gases al exterior. De la boca al rumen tenemos el esófago. Entonces, si yo digo, bueno, acá nos vamos a juntar verduras, le vamos a dar a los chanchos, viene una oveja, un chivo, un ternero y come una papa, una zanahoria, y le queda atravesado en el esófago, lo que va a ser una obstrucción mecánica, los gases no van a poder salir, el rumen se va a dilatar, se va a llenar de gases, se va a generar una patología que la vamos a ver más adelante, de lo que se denomina timpanismo, meteorismo, el animal está empastado, se dice, y puede sobrevenir la muerte. Entonces, ese animal puede ser que no haya eructado porque tiene trabado, digamos, la salida de gas o porque se está fermentando más de lo normal, como van a ver ustedes después en algún ejemplo con algunas pasturas que están en rebrote. Entonces, acá es donde nosotros decimos, bueno, macanudo, el rumen es lo que caracteriza a los rumiantes, obviamente. Fíjense, rumen, rumiante, rumia. Y si se hincha con gases, hay que tratar de sacar esos gases. Entonces, nosotros cuando dimos anatomía topográfica, habíamos hablado del flanco izquierdo, ¿se acuerdan? Flanco derecho, flanco izquierdo, y en el flanco izquierdo vamos a tener el órgano del rumen, al cual vamos a tener que punzar para hacer la extracción de esos gases. Entonces, tenemos que ir viendo cómo vamos interpretando los temas anteriores y los vamos a ir colocando de tal manera que los temas se vayan sucediendo, digamos, de acuerdo a la cronología que lo fuimos dando y a la interpretación que le tenemos que dar después en una patología. Vamos a arrancar entonces con el primero de los órganos de la secuencia que tenemos, que es la boca, en la boca. Cuando hablamos de aparato digestivo, nosotros hablamos que comienza en un órgano que se llama boca y que termina en un órgano que se llama ano. Y hablamos de un tubo digestivo. Un tubo digestivo quiere decir que tiene que es una víscera de punta a punta, un conjunto de vísceras, hueco, hueco, es un tubo, es hueco, y que va a presentar algunas dilataciones. Eso primero, es un tubo de punta a punta que va a presentar algunas dilataciones, más grande, más chica, no importa. Va a tener dilataciones. Eso por un lado. A ese tubo se le van a adicionar elementos o estructuras que son anexas. ¿Qué quiere decir que son anexas? Que no conforman el tubo, no están en la secuencia del tubo. Están en forma externa a ese tubo, que son
estructuras glandulares, como por ejemplo las glándulas salivales, que están fuera del tubo digestivo, pero al ser glándulas de secreción externa, vierten su secreción a la boca. El hígado, que también está componiendo en parte el aparato digestivo, pero a su vez está fuera de lo que es el tubo, y el páncreas. Esos serían los tres, entonces, glándulas anexas, tal cual como vimos en aparato reproductor. ¿Se acuerdan del macho que veíamos glándulas anexas que no correspondían al tubo por donde salía el espermatozoide o el semen, sino que eran glándulas que estaban exterior a ese tubo, en forma exterior, y que su secreción la vertían al tubo principal? Entre otras estructuras vamos a tener como anexos los dientes, la lengua, por dar algunos ejemplos. En cuanto a la boca, ¿qué podemos decir de la boca? Y de la boca podemos hablar bastante porque tiene muchas estructuras, porque tiene los labios, las mejillas. Muy bien, vamos a arrancar diciendo que los labios constituyen un esfínter, tal cual como el ano posee un esfínter para que la materia fecal no salga del recto, que sería el último órgano. La boca también va a tener un esfínter, y ese esfínter lo que va a hacer es que cuando se genere la masticación, los elementos que están dentro de la boca no salgan de su interior. Por lo tanto, va a haber en los labios va a haber un esfínter, que es el músculo orbicular oral, que va a cerrar completamente la boca, y va a presentar algunos pelos táctiles, va a presentar justamente en la boca y en el ano el límite entre la mucosa, que sería todo lo que tapiza internamente el aparato digestivo, y la piel, que lo tapiza externamente. Tanto en la boca como en el ano tenemos entonces ese límite epitelio mucoso que hace de transición entre lo exterior y lo interior. A nivel de los hollares pasaría lo mismo, a nivel del pene, de la vagina. Bueno, ahí acuérdense entonces que tenemos un límite entre lo que es piel externamente y lo que es la membrana mucosa internamente. Habíamos hablado del morro, ¿se acuerdan? En la parte de topografía, y podemos decir que la parte interna de la boca, presenta ciertas partes que yo les voy a ir diciendo, que ustedes a través de su lengua las vayan recorriendo para entender lo que es la anatomía bucal, muy simple, no vamos a hacer mucho hincapié, pero, por ejemplo, entre los labios, ustedes vayan tocando con su propia lengua, entre los labios y los dientes hay un espacio que es sumamente necesario que esté presente, porque si no, cuando masticamos nos morderíamos los labios. Bueno, un espacio que se va a llamar gíngivo labial, y si ustedes continúan hacia aboral, van a ver que las muelas, los premolares y las muelas, van a tener también un espacio que se llama yugo gingival, que va a estar ubicado entre las mejillas y esas piezas dentarias. Entonces, nosotros tenemos una arcada dentaria que está separada de las mejillas y de los labios, justamente para evitar que no se mortifique esa mucosa, no se lastime con las piezas dentarias, que, bueno, obviamente que son filosas. En cuanto a las mejillas, si fíjate en la foto que está un poquito más abajo, fíjate en la fotito que está más abajo, ahí. En cuanto a las mejillas, si ustedes observan, van a ver que tienen como unas papilas que van en dirección aboral, o sea, hacia aboral,
y que lo que van a hacer es que el pasto que está en la boca no caiga de la boca, o sea, que tengan una dirección justamente apropiada para mantener los elementos dentro de la boca cuando el animal está masticando. ¿Eh? Fíjense las comisuras labiales, hasta dónde llegan, son amplias, bastante amplias, para que el animal tenga poder masticatorio, poder poder de juntar bastante pasto al levantarlo en el momento de la prensión. Y bueno, todo esto, evidentemente, en la parte lateral tenemos hacia la parte externa, tenemos la piel, y hacia adentro tenemos membrana mucosa que está formando esas papilas. En cuanto al paladar duro, si ustedes colocan la lengua en el techo del paladar, van a ver como unas crestas que se denominan palatinas, que está ubicado en la otra foto de la otra página. Si la pones en la foto de la otra página, van a ver unas crestas, esas que están ahí, que si miran detenidamente tienen como una sierrita. Esto es un paladar, esto es el paladar duro. Si ustedes tocan con la lengua van a ver que también las tenemos, esas crestas. En el caso de los rumiantes, cuando el alimento vuelve, el bolo regurgitado vuelve a la boca, el animal con la lengua aprieta ese bolo contra el paladar, lo estruja, le saca el líquido y se vuelve a masticar para volver a insalivarlo. Fíjense que hay un proceso de reinsalivación que es sumamente necesario, ya van a ver por qué, hay un tema de pH, pero por ahora vamos viendo la parte anatómica entonces de la boca con esas crestas bien aserradas, con un borde bastante aserrado. Hacia atrás, hacia oral, hay un paladar blando, que si ustedes lo tocan también con la lengua se van a dar cuenta, un paladar blando, que se continúa con la faringe. Fíjate la foto que viene, pongamos la foto siguiente. En esta foto van a ver bien el espacio que hay entre los labios y los dientes, donde dice A, fíjense ahí que hay un frenillo lingual, hay un frenillo que nosotros también lo tenemos, y los labios son, en este caso, los inferiores. Si nos vamos a los labios superiores, ¿qué vamos a notar? En primer lugar, que no tiene dientes. Así que esto, no sé si ya lo sabían o no, pero es muy importante porque se lo van a preguntar en todas las materias que siguen a continuación de anatomía, se lo van a olvidar y después van a decir, no, en anatomía nunca me lo dieron. Realmente están mintiendo porque esta vuelta queda grabado, ¿eh? Así que acuérdense entonces que nosotros si tocamos con la lengua la parte inferior tenemos los dientes en la parte inferior y en la parte superior también tenemos dientes. Entonces nos hace carnívoros. En caso de los rumiantes, no tienen dientes, fíjense que hay como si fuera una almohadilla dentaria, así se llama, que está totalmente, bueno, tapizada por mucosa, que está un poquito más dura, más fibrosa, más cornificada, en el caso de los rumiantes, sin llegar a tener dientes, porque va a ejercer al momento de cortar el pasto, lo que hace, después lo vemos en prensión, pero lo que hace la vaca es con la lengua enrollar el pasto y apretarlo entre los dientes que ustedes ven ahí, que se llaman incisivos, y esa almohadilla dentaria. Entonces ahí con eso arrancaría el pasto. ¿eh? Fíjense que si nosotros decimos, bueno, ¿qué come la vaca? Y come pasto. ¿Y qué pasto come? Si tiene la lengua con la cual enrolla el pasto y después lo muerde con los incisivos inferiores y con con ese rodete que tiene ahí, esa estructura sin dientes, entonces
lo que está haciendo el animal es comer el pasto alto. Bueno, a la vaca le gusta comer el pasto alto. Lo que pasa es que nosotros después, cuando la vamos confinando, le empezamos a dar otro tipo de comida que no es un pasto alto, es pasto picado con granos, con harinas, con sales, con esto, con lo otro, y comenzamos a desnaturalizar el alimento originario con el que se alimenta un animal en estado salvaje, que sería ir ramoneando, sacando de las hojas de los árboles, sacando pastos altos, cortándolos, etcétera, etcétera. Entonces, acá es donde la mano del hombre, en general de los veterinarios y de los agrónomos, más culpa le echo a los agrónomos, es donde llevan el tema de la alimentación a un límite fisiológico al borde del desastre. ¿Por qué? Porque el animal en estado salvaje, ustedes imagínense bovinos salvajes hace 400 años, no iban a encontrar una plantación de maíz o de trigo, o en la sabana africana, ¿qué van a encontrar? Pasto, y de vez en cuando algún choclo, no sé, algo de maíz encontrarían, algún grano. Pero si nosotros le ofertamos grano, el animal le va a gustar y va a querer comer más grano. Con lo cual vamos a generar un desbalance a nivel del rumen. Acuérdense que nosotros tenemos que cuidar a las bacterias como si fueran de oro, y al cambiarles el pH, se nos mueren las bacterias y se genera una patología, que es una acidosis, por ahora, muy entre comillas, pero generamos una patología por un desbalance y se nos termina muriendo el animal, la vaca. ¿Quién tuvo la culpa? El hombre, al meterse en la corrección de la alimentación, que normalmente el animal no lo tendría. Es decir, si tiene la posibilidad de entrar en un maizal, obviamente que puede llegar a tener esa patología, pero no necesariamente hace cientos de años pasaba eso. Ahora, si nosotros tenemos que dándole maíz, dándole sorgo, dándole otros granos, vamos a lograr mejor rendimiento, ¿qué hacemos? Y se lo damos. ¿Hasta cuándo? Y ahí viene la diferencia entre el veterinario y el agrónomo. En general, el agrónomo va al límite del desastre, porque nutricionalmente, en general están más capacitados que los veterinarios, el veterinario está más capacitado para curar, para evitar enfermedades, y el agrónomo está más capacitado para llevar al límite la producción. Tenemos formaciones distintas. Entonces, ¿qué pasa? Y yo lo decía hoy a la mañana, si nosotros tenemos 10.000 animales confinados y esos 10.000 animales ganan 1 kilo de peso por día, ustedes están ganando 10.000 kilos por día. Si se muere un animal porque nosotros nos fuimos al límite en la alimentación, en vez de 10.000 tenemos 300 menos, 300 kilos menos. O sea, en definitiva es una estadística que algunos profesionales están dispuestos a llevar al límite. Ya lo vamos a ver mucho mejor, por ahora es una introducción a todo este tema. No nos olvidemos que estamos hablando de la boca del animal, de la boca y cómo va a ser a través de esa boca la aprehensión de esos alimentos. Entonces, hablábamos de los dientes que en la arcada superior no están presentes, ¿sí? Entonces en la arcada inferior. Ya lo vamos a ver mejor en dentición. En cuanto a la lengua, está ubicada en el piso de la cavidad bucal. La lengua tenía un hueso, si se acuerdan, que era el hueso hioides, hueso que habíamos clasificado, yo se lo había clasificado como un hueso visceral. Y la lengua tiene 3 partes. Una parte que se llama base, que es la que está bien en la raíz, también podríamos decirle raíz, una parte que es el cuerpo y una parte que es la punta. Es muy móvil, tiene varios músculos, con unos nombres espectaculares, que no va a hacer falta que ustedes se los aprendan, pero que tienen relación con el hueso hioides, genio hioideo, genio estiloioideo, etcétera, etcétera. Entonces vamos a tener esa lengua que es totalmente móvil, que es áspera,
muy áspera porque tiene papilas en la parte dorsal de la lengua, tiene papilas que van a hacer que sea justamente que tenga esa calidad de aspereza para la prensión del alimento. Fíjense que es como envolver, enrollar el pasto, como si ustedes lo hicieran con la mano. No es lo mismo hacer con la mano libre de guante o con un guante. Vamos a tener más agarradera con un guante. Bueno, acá estas papilas que se llaman filiformes, estas papilas filiformes, ahora la van a ver en la foto que está más adelante, filiforme le dan ese poder abrasivo a la lengua, que lo puede hacer tanto del pasto como para lamer alguna harina que le pongamos, o lamer algunas piedras de sal. La sal con algunos minerales se la compacta y se la deja en los corrales para que ellos, o cerca de los bebederos, para que ellos puedan ir, lamer y sacar con esa lamida bien abrasiva algo de cobre, algún mineral, de cloruro de sodio o de potasio, lo que se le ponga dentro de la sal. Entonces tenemos esas papilas que son las filiformes abrasivas. A su vez tenemos las papilas que son las que le van a dar el gusto a la lengua, el sentido del gusto, y que son las papilas fungiformes. Fungi porque viene de sombrero, de hongos, que son las que ustedes ven ahí en la foto que está mostrando Matías. Entonces, bueno, la lengua se come obviamente, es totalmente muscular, así que, por ejemplo, en el caso de la lengua, al momento de ver la aprehensión del alimento también está ver la aprehensión o la toma del agua. Cuando nosotros tomamos mate, por ejemplo, hacemos una succión, hacemos vacío, la lengua funciona como pistón, y en el caso de los bovinos, ponen los labios sobre el agua y ejercen esa presión de vacío, que pasan los caballos también, y, por ejemplo, hay otras especies que no lo pueden hacer, como las aves, porque en el paladar duro, arriba, tienen una hendidura que se llama hendidura palatina, entonces no pueden generar vacío porque le entra el aire por la nariz, por las narinas. Entonces, fíjense cómo la anatomía hace la forma de entregar el alimento. ¿Cómo hace la gallina para tomar agua? Entonces, si no puede hacer vacío. Bueno, toma con el pico de abajo, hace como si fuera una palita, como si fuera una cucharita, levanta la cabeza y el agua por decantación ingresa a la faringe y al esófago. Entonces nosotros, en el caso de los bovinos, a través de la lengua, de esa presión negativa que se genera dentro de la boca, también es la forma en que van a ingresar el líquido al interior del organismo, que puede ser, en el caso de los terneros, leche, o en el caso de los bovinos, agua. Así que bueno, eso por otro lado sería el tema de la lengua. En el caso de la dentición, si ustedes se acuerdan, nosotros habíamos trabajado en la parte de esqueleto a los dientes como si fueran un hueso, en cuanto a su calcificación, odontoblastos, odontoclastos, calcificación, formación de carbonato de calcio, formación, ¿se acuerdan? Con flúor, para generar lo que era el esmalte, que era la capa más externa, etcétera, etcétera. Entonces ahora vamos a ver cómo intervienen estas piezas dentarias al momento de la digestión. Entonces, cuando hablamos de dentición, estamos hablando de un proceso de nacido, de erupción de los dientes, de desgaste y de muerte, de caída de esas piezas dentarias. Por eso hablamos de un proceso. Ese proceso hace que nosotros, los mamíferos, tengamos dos tipos de dientes. Los dientes de leche, que nos acompañan en nuestra primera etapa de vida, al cual vamos a llamar caducos, porque tienen un tiempo perentorio y se caen,
Y después los dientes permanentes. Y después nos morimos, no tenemos una tercera dentición. Si viviéramos mucho más, quizás hubiera una tercera dentición. Pero acá, entonces vamos a tener dos denticiones. La caduca, que es la primera, acuérdense que los terneros nacían con los dientes ya en su boca, ¿eh? Y que después lo empezaban a cambiar. Entonces, esa dentición caduca se va a transformar posteriormente en una dentición permanente. Esta dentición caduca, si ustedes miran la foto, andan un poquito más a la foto, Mati. Ahí está. Si ustedes miran, van a ver, fíjense, si yo empiezo a contar de izquierda a derecha, no de la izquierda del animal, sino desde la A, yo cuento 1, 2, 3, 4 y llegué a la B. Tengo 4 dientes. Tengo 5, 6, 7, 8 dientes, ¿correcto? Muy bien. Si yo dividiera al medio, yo tendría 4 dientes de un lado, 4 dientes del otro. Si hiciera el plano longitudinal mediano, tendría 4 dientes hacia la izquierda, 4 dientes a la derecha. ¿Correcto? Muy bien. ¿Cómo se van a enumerar esos dientes? Van a ir de medial a lateral. Fíjense, los dos primeros son los más grandes. ¿Por qué son grandes? Y los otros chiquititos. Los chiquititos son los dientes caducos. Corresponden a la dentición temporaria. Son los dientes de leche. Los 3 que ustedes ven a la izquierda y los 3 que ven a la derecha. Los del medio ya corresponden a un cambio de diente. Por lo tanto, esos dientes que ustedes ven ahí ya corresponden a los dientes finales, a los dientes eh, que, ya, hubo ese cambio, y que en este caso va a ser que nosotros digamos que cambió las paletas, que eran los dientes medianos. Después tenemos esas dos paletas, nosotros vamos a decir que ese animal es de 2 dientes. Fíjense, este animal es de 2 dientes. ¿Qué quiere decir? ¿Que tiene solamente 2 dientes? No, lo que quiere decir es que tiene ya 2 dientes de la dentición permanente. Yo digo, esta vaca es de 2 dientes. Esta borrega es de 2 dientes. Si yo dijera es de 4 dientes, yo ya tengo que cambiar estos 2 más los 2 que están hacia laterales, que eran los primeros medianos. ¿Se acuerdan que teníamos pinzas, primeros medianos, segundos medianos, extremos? Bueno, primero, todos estos dientes que ustedes ven acá son los incisivos. Por lo tanto, tengo 2, 4, 6, 8, 4 de cada lado incisivo. ¿Dónde los tengo? En la mandíbula. En el maxilar superior no voy a tener, entonces, dientes incisivos. Esa es la primera consideración, porque ahora vamos a hacer una fórmula y la tenemos que interpretar. Por lo tanto, si yo digo que tiene 2 dientes, estoy diciendo que el animal ya cambió las paletas. Si digo 4 dientes, cambió ya las 2 paletas y los primeros medianos, después los segundos y después los extremos. Los extremos, ustedes ven a cada lado, tanto a la izquierda como a la derecha, vendrían a ser los dientes caninos modificados. Como no tienen la necesidad de desgarrar, porque están comiendo pasto, no tienen canino. La verdad que es un razonamiento bastante horrible el que dice, porque los caballos también comen y sí tienen caninos. Pero bueno, vamos a que los caninos son generalmente de los carnívoros, que son los colmillos. Así que bueno, ese razonamiento déjenlo de lado, pero sí lo que está bien expresar que no tienen caninos y que esos caninos están modificados por incisivos que están justamente en los extremos. Muy bien, ahora cuando hagamos la fórmula, acuérdense que está dividido al medio y van a ver cómo lo vamos a denominar.
A ver, anda más abajo, ahí, párate por ahí. Fíjense entonces, ¿cuáles son los dientes que tenemos? Los dientes tienen diferentes formas. Si ustedes se tocan los dientes, van a ver que los incisivos son distintos a los caninos, son distintos a los premolares y son distintos a los molares. Por lo tanto, cuando hablamos de que hay dos denticiones, hablamos que son difiodontes. ¿Eh? Y cuando hablamos de que son diferentes los dientes, hablamos de heterodontes. Un ejemplo de lo contrario sería el tiburón, por ejemplo. Un ejemplo de lo contrario sería el tiburón. El tiburón tiene todos los dientes iguales, es un homodonte. Nosotros somos heterodontes y los rumiantes son heterodontes, tienen diferentes formas. ¿Cuáles son los dientes? Incisivos, caninos, premolares y molares. Entonces ahora vamos a ver lo que dice ahí, fórmula dentaria. Fíjense que dice 2 por y abre paréntesis. Es para interpretarlo, no para acordarse, o de acá se tienen que acordar algunas cositas, nada más. Si yo digo 2 por, quiere decir que voy a hablar del hemilateral, izquierdo o derecho. Fíjense, incisivos, arriba no tiene y abajo tiene 4. Si ustedes miran en la foto anterior, van a ver que hay 8. Entonces, lo que estoy hablando es de la mitad solamente y después multiplico por 2. Entonces digo, arriba no hay nada, 0. Abajo hay 4. Entonces digo 0 barra 4 o en forma de fracción. 0. Fracción, entonces 4. Caninos, dijimos que no tenía. 0 arriba, 0 abajo. Premolares, 3 arriba, 3 abajo. Y molares, no tiene. ¿Cuándo salen las muelas en nosotros, las muelas del juicio? ¿Cuándo salen? Cuando ya somos grandes, digamos. Bueno, acá va a pasar lo mismo. Entonces, en la fórmula caduca, yo voy a tener todos los dientes que tengo en la permanente menos las muelas. Entonces digo, la fórmula dentaria del bovino es 0,4003300. Todo eso multiplicado por 2. Repito, o lo digo de otra forma. Incisivos, 0 arriba, 4 abajo. Caninos, 0 arriba, 0 abajo. Premolares, 3 arriba, 3 abajo. Molares, 0 arriba, 0 abajo. Todo por 2. Porque tengo que dar la otra parte del otro lado. Eso nos da 20 piezas dentarias. ¿Importa el número? No, no importa. Acuérdense que arriba no hay incisivos, que abajo sí hay incisivos, que se van cambiando, que se van desgastando y que nos va a dar la edad del animal. Lo demás lo vamos a ver, lo vamos a explicar, lo van a ver ahora en fotos, pero no tiene tanta importancia. Si se quieren acordar, se lo acuerdan. Piezas dentarias 20. En cuanto a la permanente, es igual, 0,40033, y después ponemos 33 los molares. Empiezan a crecer las muelas para el animal que ya se está volviendo adulto. Se está volviendo adulto. ¿Cuál es la función de los incisivos? Cortar. Cortar. Apoyar los incisivos sobre esa almohadilla dentaria que está en la parte superior, en lugar de los incisivos superiores. Entonces los incisivos tienen la función de cortar. Por eso, si ustedes miran la foto, que bueno, ahora ya la pasamos, si ustedes miran la foto, van a ver que tienen un borde muy filoso, porque tienen la función de cortar. Los incisivos tienen la función de cortar. ¿Y qué edad tiene? Ese que tenemos ahí, ¿qué edad le dan ustedes? A ver, ya cambió entonces las dos paletas. Tiene 2 años, si ya cambió las paletas porque tiene 2 años o un poco menos, o sea, 1 año y medio a 2. Entonces decimos 1 año y medio, 2 y medio, 3 y medio, 4. Fíjense,
del medio hacia los laterales. Año y medio 2, 2, 2,5, 2,5, 3, y los últimos a los 4 años aproximadamente. El animal está a boca llena, cambió todos los incisivos que se transformaron en permanentes. Entonces, resumen de resumen, si tiene 2 dientes, decimos que tiene entre año y medio y 2. Si el animal tiene 8 años, ya empieza a desgastar estos incisivos. Entonces, ahí vamos a empezar a hablar del boqueo para ver qué animal se nos queda en el establecimiento por lo que es la cronología dentaria, que sería el análisis que nos permitiría, a través del desgaste de los dientes, estimar la edad que tienen esos animales. Ahí está mostrando, Mati, páralo ahí, está mostrando los premolares y los molares. Fíjense que tiene muchas crestas, hay que masticar y masticar, y los pastos no son tiernos, ¿eh? Los pastos no son tiernos, hay algunos que son bastante duros, hay algunos que vienen con tierra, con arena, hay que masticar, y eso es lo que produce el desgaste de los incisivos al momento de cortarlos. Entonces, esa tabla masticatoria, con esas crestas, hace que el animal pueda masticar continuamente ese pasto, que ya sea porque lo está levantando o porque viene del rumen, está continuamente masticando. Así que entonces es muy importante. En cuanto a la... Bájalo si querés, pasamos al tema... No, para arriba sería. Después de la foto sería el tema de cronología dentaria, que ya lo vimos, por el desgaste de los dientes. Simplemente recuerden lo que habíamos hablado en la calcificación del esmalte. Si el esmalte es duro, puede roer, puede comer, puede romper los elementos que ingresan a la boca. Ustedes imagínense lo siguiente. ¿Qué es más duro? ¿Qué es más duro? Sería la pregunta. ¿Un diente o un hueso? Yo le doy a un perro un hueso y lo termina comiendo. Entonces el diente es más duro que el hueso. Pero si está mal calcificado el diente y bien calcificado el hueso, va a ser la inversa. Entonces, en la medida que nosotros con el bovino lo llevamos hacia lugares donde están descalcificados y donde los pastos son más duros y hay mucha arena, lo que voy a terminar haciendo es desgastando ante los dientes. Y eso me va a dar que los animales sean más viejos, que aparentan ser más viejos de lo que son. Por eso hablamos de que la edad de los animales es estimativa. Si la hacemos por el desgaste, una vaca de 10 años puede tener un desgaste mayor que una de 8 de otro lado. Una vaca de, no sé, de La Pampa, donde es arenoso, y tiene 10 años, ha desgastado mucho más que otra de 10 años que está acá en La Pampa húmeda, lo cual es lógico de pensar. Bueno. Así que ahí hablábamos de la maniobra de boqueo, y acuérdense también para qué hacíamos y cuándo lo hacíamos la maniobra de boqueo. Para separar, para recategorizar, para poder darle potrero, para poder descartar esos animales, para entorarlos si es que los animales ya están en condiciones, si es que se compró un establecimiento a tranquera cerrada, ahí hay que clasificarlos, etcétera, etcétera, y eso se hace por entonces la maniobra de boqueo. Bueno, así que de boca tenemos bastante, y a esto le tenemos que agregar la presencia de las glándulas salivales, que no están en la boca, no están dentro de la boca, están fuera de la boca, y que lo vamos a ver al final ya del capítulo, que son las que secretan las glándulas salivales, que son las que secretan la saliva, que es importantísima, y en el rumiante muy importante, porque
tiene un pH alcalino, y el tener un pH alcalino en la saliva, lo que hace al masticarla es que se hidrate ese pasto con una sustancia alcalina, y cuando va al rumen evita que las bacterias se mueran por acidosis. Proceso que lo vamos a ver muy bien dentro de una de las patologías que vamos a ver. Entre las que vamos a ver teníamos, una de esas era la acumulación de gas, otra va a ser la acidosis. Ellas tienen dos, para ir pensando, para los que anden ya recolectando material porque les gusta trabajar con la alimentación, con la nutrición, que es un campo importantísimo de trabajo para el ingeniero agrónomo. Entonces, sepan que haciendo las cosas bien, evitamos patologías. Muy bien. ¿Querés que paremos un cachito, Mati? Bueno, ahí pauso la grabación. Cuando quieras, ya está. Listo. Habíamos hablado entonces, veníamos hablando de la secuencia de los órganos, y habíamos quedado en la faringe. La faringe, que era un órgano común, aparato respiratorio y digestivo, que tenía conexión con la boca, que sería un orificio, dos con las narices, a través de las guanas, ya tenemos tres, dos con las trompas de Eustaquio, así se dice, con oído medio, ya tenemos cinco, uno con laringe y uno con esófago. Hoy tenemos los 7 orificios que ya los habíamos visto. Entonces, a partir de la faringe nosotros seguimos dos caminos. O seguimos al esófago o seguimos a la laringe. La laringe ya la vimos en aparato respiratorio, así que nos vamos por esófago. El esófago es un tubo que une la boca con el órgano siguiente, que es el rumen. Entonces, ¿cuánto mide? Y depende del tamaño del bovino. Y depende si es una jirafa también, ¿cierto? Entonces, el esófago va a ser largo, va a tener una porción que va a ir acompañando a las vértebras cervicales en el cuello, y después se va a meter en el tórax, o sea que va a ser de 1 metro, por lo menos, en un animal grande, 1 metro, con un diámetro de 3 a 4 centímetros. Imagínense que yo tengo un cuello que casi mide 1 metro, más lo del tórax, o sea que en algunos animales puede ser mucho mayor, ¿no es cierto? Cuando ingresa en el tórax, acuérdense que teníamos un espacio que se llamaba mediastínico, donde estaba el timo, donde estaba el corazón. Entonces va pasando y va viajando por ese espacio mediastínico hasta llegar al diafragma, que es el músculo que divide el abdomen con el tórax. Inmediatamente que pasa el diafragma, desemboca en el rumen, en un lugar que se llama atrio ventricular. Atrio ventricular, es como un espacio. El atrio es un espacio que hay. En las capillas, por ejemplo, hay un atrio donde uno se junta a la salida, etcétera. Bueno, no importa. Eso, lo que les quería decir era que entonces el esófago es un largo tubo. Fíjense que no hay dilataciones, acá no hay dilataciones, salvo en las aves, que presentan un buche, donde el alimento en forma de granos ingresa, queda en el buche, se almacena, se hidrata, como hace la mamá o la abuela de ustedes cuando pone lentejas, porotos en agua, lo dejan toda una noche, se hidrata, el agua entra al interior de esa semilla, crece en tamaño y se rompe la capa de celulosa, permitiendo después una buena cocción, y que nuestro aparato digestivo, que no tenía forma de penetrar esa semilla, ahora sí, al estar rota, pueda pasar esas enzimas y poder digerir la parte que está dentro. Entonces, fíjense ustedes cómo el organismo de las aves lo hidrata a través del buche. Bueno, entonces, del esófago, ¿qué más podemos decir? ¿Es un tubo? Perfecto. Yo les dije a la mañana también que todo lo que es aparato digestivo, o la mayoría del aparato digestivo, se come o se generan con ese aparato digestivo embutidos.
adentro del esófago, se puede poner carne cocinada, cocinada es una forma de decir, con sales, con especies, etcétera, etcétera, y se forman embutidos. ¿Eh? Es una forma de mantener alimento por mucho tiempo, y más en invierno. Se hacen en invierno que no se pudra. Bueno, y en el intestino después, bueno, veremos también que se hacen embutidos como salame, etcétera, etcétera. Bueno, la cuestión es que estamos hablando de órganos huecos. Y cuando hablamos de órganos huecos, ya tenemos que acordarnos que los órganos huecos en sus paredes tenían musculatura lisa. Porque si yo pongo algo adentro del esófago, tiene que viajar o para adelante o para atrás, para craneal o caudal, pero tiene que viajar. Y la única manera que viaje es que se mueva las paredes de ese tubo digestivo. Entonces, en el caso del esófago, va a tener musculatura que va a ir en las dos direcciones. Si está ingiriendo por primera vez el alimento, va a ir en dirección boca, rumen. Y después, si está regurgitando, va a ir en dirección rumen, boca. Y después volverá, irá y volverá tantas veces como sea necesario. Ya van a ver que lo que vuelve a la boca es lo que está flotando en el interior del rumen. O sea que si lo mastica mal y vuelve a flotar, vuelve otra vez al rumen. Vamos a verlo más en detalle. Si tomamos el esófago y lo cortamos transversalmente, como hacíamos con una arteria, como hacíamos con la vena, con el corazón, etcétera, etcétera, vamos a tener capas. De adentro hacia afuera sería la capa interna, es la membrana mucosa, y acá la tenemos última, ¿no es cierto? A ver, la tenemos última. Pero, ¿por qué le digo la membrana mucosa? Porque ya veníamos de la boca con la membrana mucosa y lo continuamos hasta el ano. O sea que la mucosa tapiza todo el interior del tubo. Acuérdense que es un tubo. Se inicia en la boca, en un esfínter, y termina en el ano, en otro esfínter. Ese tubo tiene dilataciones. Recién dije una en el esófago por el buche de las aves. Bueno, ¿y el rumiante tiene buche? No, no tiene buche, pero tiene rumen. Entonces, ¿qué es el rumen? Es una dilatación del tubo digestivo. Bueno, entonces, si yo la corto transversalmente, la capa interna que va desde la boca hasta el ano es la membrana mucosa. Y la membrana mucosa, ¿qué genera? Moco. ¿Eh? Entonces, a nivel del esófago se genera moco. ¿Para qué? Para que el alimento que está ingresando de la boca y que está siendo insalivado pueda patinar y llegar sin problemas. Si no, no hubiera este moco, realmente sería infructuoso que pueda descender hasta el rumen. ¿Eh? Así que entonces, membrana mucosa. Por debajo de ella hay una submucosa, no tiene mucha importancia. Después viene la muscular, que acá en la muscular tenemos dos capas por lo menos, una circular interna y una longitudinal externa, que por ahora no tiene importancia, por ahora no tiene importancia, después lo vamos a ver en los movimientos de los intestinos, sí, ahí lo vamos a ver, y la capa externa, que obviamente va a ser de tejido conectivo. ¿Eh? Así que entonces tenemos 4 capas, de las cuales yo le diría la mucosa y la muscular serían las dos más importantes para recordarla. Fíjense otra cosa que hice el comentario, el esófago va pasando por el espacio mediastínico. Si yo quisiera ingresar con un aparatito al estómago, con un, ¿cómo se llama? Endoscopio. Con un endoscopio, muy bien, con un endoscopio, lo que podría hacer es perforar ese tubo, que si lo hiciera a nivel del cuello no pasaría gran problema, pero cuando estamos en el espacio mediastínico generaríamos un neumotórax. Y hay una periodista, si se acuerdan ustedes, que sufrió ese problema, ya sea porque el endoscopio rompió o porque había algún problema, pero bueno, se puede generar la muerte del animal, y eso se hace mucho en caballos de carrera, se mira mucho a través de los endoscopios y se puede producir la perforación del esófago. Entonces, fíjense que son capitas muy delgadas, ¿eh? Entonces, entre mucosa, submucosa, muscular
y la capa externa son capas muy delgadas. Y recuerden entonces que va por el espacio mediastínico. Eso es en cuanto al esófago. El esófago va a poseer un esfínter a nivel de la desembocadura del atrio ventricular, que para el caso de los poligástricos, como son estos que tienen muchos estómagos, lo vamos a llamar cardias a ese esfínter. Nosotros tenemos el cardia en la desembocadura del esófago, y acá también va a ser el nombre cardia. Después van a cambiar, al tener varios compartimientos, va a cambiar el nombre. Vamos a ver que en monogástrico va a ser distinto que en poligástricos. Hasta acá habíamos llegado a la mañana, pero vamos a continuar con los procesos fisiológicos digestivos. O sea que llegamos, hicimos boca, faringe, esófago. Hicimos dientes, lengua, mejillas, labios. Fíjense que vamos siguiendo la secuencia. Después tenemos que volver para hacer lo que es glándula salival, pero ya como glándulas anexas. Entonces vamos siguiendo esa secuencia. En cuanto a los procesos fisiológicos que habíamos hablado, el primero era la prehensión del alimento. Fíjense que se escribe con H y no tiene una A al principio. Aprehensión no es. Prehensión de los alimentos, o sea, la toma del alimento. ¿Cómo toma el alimento esta especie? Ustedes tienen que ir a un zoológico, tienen que atender un animal que no saben, bueno, o que no lo han visto en la universidad. Fíjense entonces cómo tiene la boca, si tiene dientes, si no tiene dientes arriba, abajo, se fijan si es rumiante, si no es rumiante. Entonces eso le va a dar la característica en la que ustedes tienen que ofrecerle el alimento. Entonces, de acuerdo a la forma que esos individuos obtienen el alimento, es como se lo voy a presentar. En un comedero, en el piso, a cierta altura, cómo le voy a presentar el agua, etc. El bovino en general, hay dos prehensiones, la del elemento que es líquido, el agua, y la del elemento sólido, que serían los pastos o los granos. Entonces yo puedo largarlo a comer a un potrero y que el animal solo lo va a hacer porque su naturaleza es así, va a sacar la lengua, va a enrollar el pasto, pasto alto, como habíamos dicho hoy, enrolla el pasto con la lengua, como si ustedes lo agarraran con la mano. Fíjense que, acuérdense que la lengua tenía las papilas filiformes, como si tuvieran ustedes en la mano un guante, la enrolla y con un golpe masticatorio de los incisivos con la almohadilla dentaria, corta, lo lleva a la boca y lo empieza a masticar. ¿Qué pasa si no le doy pasto en un potrero y se lo corto este pasto, se lo pico y se lo mezclo con algunos otros elementos? Y bueno, ahí entonces el animal va a tener que ir a hacer con su boca, con su lengua, como pueda, la toma de esos alimentos para ingresarlo a la boca. Y obviamente que tiene que aprender a hacerlo. Si viene del campo y ustedes lo ponen a comer y no sabe lo que es comer, entonces tiene que empezar, y no que no haya competencia entre esos animales, porque obviamente que algunos van a aprender más rápido y a comer más que los otros. Entonces, estamos hablando de alimentos sólidos, estamos hablando de comederos, todo eso hace que el animal adquiera el alimento o no. El comedero debe llenarse, los animales deben saber que en determinado momento viene el alimento. Hay reflejos condicionados respecto de las secreciones que se van a segregar en ese tubo digestivo, como cuando ustedes ingresan a un restaurante con mucho hambre porque hicieron un deporte o lo que sea, ya empiezan a condicionar el hecho nada más de llegar, de pensar que van a comer, comienzan el proceso fisiológico de la digestión, sin necesidad, fíjense, sin necesidad de que el alimento esté en la boca. Con el solo hecho de pensar, oler o ver la preparación de los alimentos es suficiente. Por ejemplo, prenden el tractor, después de preparar el alimento, prenden el tractor y ya los bovinos saben
los que están estabulados o que están confinados en potreros, en engorde, ya saben que viene la comida. Entonces ellos ya empiezan a salivar, empiezan todos esos procesos digestivos. Pasa con las gallinas, con los cerdos, con todos los animales, inclusive con nosotros. Escuchar que la madre está haciendo el tuco, escuchar que ya está el asado, etcétera, etcétera, hace que uno ponga en marcha todos esos procesos fisiológicos digestivos que lo vamos a ir repitiendo una y mil veces hasta que lo vayan captando. Por eso es tan importante que el animal coma tranquilo, coma bien, coma lo que tiene que comer y la calidad y la cantidad sean la adecuada. ¿Qué pasaría si le damos harinas? El animal no está acostumbrado, él no sale al campo y encuentra una bolsa de harina. Entonces, si va a comer harina, va a tener que levantar esa harina con la lengua. Las sales pueden ser, por ejemplo, que vengan también en forma triturada o que vengan a presión en forma de piedras. Entonces, fíjense ustedes que tenemos un montón de circunstancias por las cuales vamos a poder lograr nuestros objetivos o fallar en el intento. La adecuación del alimento es muy importante, si yo traigo animales de campo y el primer día ya le pongo la alimentación con la que yo quiero generar mucha carne, voy a terminar ocasionando diarrea. Todo cambio de alimentación produce diarrea. Fíjense, nada más un ejemplo muy, muy característico. Supongamos que nos juntamos, como nos juntamos siempre, a fin de año, nos juntábamos a comer un cordero. ¿Cuánto hace que no comemos un cordero? Entonces ese día, como está rico y como nos gusta y como hay mucho y qué sé yo qué sé cuánto, comemos más de lo normal. Conclusión, más de uno descompuesto. ¿Por qué? Porque es un cambio de alimentación. Veníamos comiendo todos los días sándwiches, milanesa, un patty o una hamburguesa, no sé, lo que sea, y un día cambiamos la alimentación y le damos diarrea. Tenemos diarrea. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El organismo recibe un alimento que no está acostumbrado. Entonces, ese concepto que vamos a aprender es adecuar fisiológicamente el aparato digestivo de un ternero, generando o proporcionándole la comida de menor a mayor en cuanto a la cantidad. Si venía comiendo pasto, ¿qué le voy a dar? Pasto. ¿Cuánto? Y le daré un 80, un 70% de pasto y le empezaré a agregar algún otro, algún otro componente de harinas, sea en forma de pellet, como sea, o de grano, lo que ustedes quieran, partido, como sea. Pero voy a ir de menor a mayor hasta obtener la concentración que me va a decir el programa de alimentación, de nutrición que tiene que tener. Tanto porcentaje de proteína, y después veo cómo se la doy esa proteína. Hoy me hago vegetariano, entonces ¿qué hago? Dejo de tener mi comida y empiezo a comer vegetales. Y va a ser una descompostura tremenda durante los próximos milenios, más o menos. Y viceversa, cuando, no sé, ingerimos harinas o ingerimos pescado, ingerimos elementos que no estamos acostumbrados. Entonces eso tiene que llevar un proceso de adaptación fisiológico. Eso ténganlo en cuenta porque lo vamos a ir desarrollando. En el caso de las harinas, la lengua actúa como si fuera una pala, una cuchara. Así que va a tener que aprender también a hacerlo. Y en el caso de la prevención de los líquidos, acuérdense que veníamos diciendo que el bovino genera un vacío, pone los labios por debajo del borde de la superficie del líquido, genera un vacío, como cuando nosotros tomamos mate, generamos un vacío y sube por diferencia de presión el líquido y es tragado. Esto en general, pero en particular, ¿qué pasa? Y si yo veo un perro tomar agua, no hace eso. Genera como si fuera una palita con la lengua.
y si es un ave, habíamos dicho que tenía la hendidura palatina, entonces hace como si fuera una cucharita, levanta la cabeza, el cuello, y por decantación, mm, sí, por decantación, el líquido cae a la faringe y después se va para el esófago. Eh, entonces, ¿cómo le damos de tomar a un ternero? En un balde, pero si no sabe tomar en balde. Entonces tiene que aprender a succionar, por eso primariamente tendrá que enseñarle, ustedes ponerle el dedo en la boca, que chupe, y después llevárselo al borde de la leche para que aprenda a tomar. Si no aprende a tomar, obviamente que hasta por la nariz le va a entrar porque va a meter la cabeza dentro del balde y va a generar una neumonía por aspiración. Entonces, fíjense cómo tenemos que ir observando el comportamiento de los animales, el comportamiento fisiológico, para poder entregarle el elemento en la forma adecuada. En cuanto a la masticación y a la insalivación, son dos procesos que van de la mano. El animal levanta el pasto, eventualmente algún grano, lo mastica y a su vez lo insaliva. En la primera de las masticaciones, esa masticación va a ser muy superficial, ya que el animal levanta y camina, levanta y camina. ¿Por qué hace eso? Fundamentalmente, yo creo que por dos cuestiones. Una, porque está escapando de que alguien lo agarre, el hombre, por ejemplo, que es un predador, o un puma o lo que sea. Y la segunda es pero ya es muy rebuscada esta, pero realmente es cierto. El animal camina para no pisotear y romper el pasto donde está caminando. De tal manera que si nosotros lo dejáramos que él camine, siempre tendría pasto. Quizás no volvería al lugar originario, pero si nosotros lo sometemos a un potrero que está muy, muy limitado, es más lo que rompe con la pisoteada que lo que levanta al momento de comer. ¿eh? Entonces el pisoteo es muy importante, es un elemento a tener muy en cuenta. Por eso se hace la rotación de potreros, porque si no la sobrecarga genera deficiencia alimenticia. Entonces hay una masticación e insalivación primaria que va a ser bastante rudimentaria. ¿eh? Una vez que el alimento vuelva desde el rumen, ahí sí se va a generar una segunda masticación que va a ser mucho más, más productiva, porque lo que se va a estar buscando ahora en esta segunda masticación es aumentar la superficie de los elementos que van a ser atacados por los microorganismos en el rumen, y no es lo mismo tener una superficie, supongamos un cubo, imagínense un cubo, que dividir ese cubo en 8 partes. Va a tener más superficie para que las bacterias puedan trabajar sobre cada una de las superficies. Por eso es tan importante la remasticación, que a su vez va de la mano de la reinsalivación. La insalivación, les dije que lo dábamos a fin del tema, pero es muy importante porque la saliva en nosotros, por ejemplo, tiene enzimas, pero en los rumiantes no tiene enzimas, pero sí es muy alcalina. Y al ser muy alcalina, la saliva lo que va a generar es un efecto buffer o tampón para evitar justamente una de las patologías ruminales, que es la acidosis metabólica. Entonces, hagan un paréntesis y piensen lo que les voy a decir. El animal está suelto en un campo y come pasto. Bueno, come pasto, perfecto. Ahora, si yo le empiezo a dar granos, es obvio que le va a gustar comer granos. Entonces, de acuerdo a si él puede elegir, es una cosa. Ahora, si yo se lo pongo en el comedero y él no puede elegir, lo que va a hacer es, al comer esos granos, comer mucho almidón y generar acidosis. Ya van a ver, se generan ácidos grasos volátiles, entre ellos el propiónico de 3 carbonos, que le da mucha acidez.
al contenido ruminal y el animal se puede llegar a morir por acidosis ruminal. Pero yo le digo lo siguiente, fíjense la insalivación, por eso le decía, abran un paréntesis. Si yo a ese animal le doy granos o le doy harinas, ¿a ustedes les parece que va a generar mucha masticación? No, no va a generar masticación. Entonces, esa harina va a quedar en el rumen sin generar el ingreso de la reinsalivación, o sea, el ingreso de saliva a ese rumen, que tenía efecto tampón. Ahora, si yo le doy harina, pero le doy mucho pasto, va a generar el proceso de remasticación, de reinsalivación, de redeglución, y va a evitar que se me baje mucho el pH ruminal. Fíjense entonces cómo, de acuerdo a lo que ponemos en el comedero, podemos desvirtuar la función fisiológica, la función o la fisiología ruminal. ¿Por qué? Si las bacterias tienen que estar en un pH de 5,5 a 6 y lo bajo a 4, las bacterias se mueren porque hay una acidosis y genera la muerte del animal. Diarrea, etcétera, etcétera, muerte del animal. Entonces, ¿cómo puedo yo, fíjense cómo vamos entrando en tema, cómo puedo yo mejorar el efecto de la acidosis? ¿Cómo puedo levantar el pH? Colocándole pasto, colocándole sustancias que puedan ser regurgitadas al momento de la rumia, cosa que con las harinas no me generaban ese efecto. Entonces, fíjense, hicimos prensión del alimento, masticación e insalivación. Una pavada, fíjense, una pavada. Temita de insalivación, una pavada. No, es muy importante. Es muy importante que entiendan cómo a través del elemento que ponemos para que remastique, reinsalive, podemos evitar una patología que hace que los animales se nos mueran. Franco, Sí, ya estamos en las 8:30. Te ahora aviso. pues, bueno, vamos terminando hasta cavidad abdominal entonces. Bueno, 2 minutitos más o 3. Lo que les quería decir era que el animal está todo el día comiendo, todo el día regurgitando, todo el día durmiendo, todo el día, pero de a pedacitos, de a tiempos, o sea, no es que lo hace todo junto, no es que come, 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 levanta, 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 después rumia, rumia, rumia y después duerme. Capaz que eso lo hacemos nosotros, los carnívoros, que estamos con grandes periodos de ayuno, y más el carnívoro que no puede cazar nada y está con un periodo de ayuno tremendo. En cambio, el rumiante que tiene a disposición, que hace, va levantando, después se acuesta, rumia un rato, después duerme, después se levanta y así, continuamente, y de noche también está comiendo, y rumiando, y así continuamente. La cuestión es que al día se divide en 3 partes. Una que es de 8 horas, donde él levanta comida, con una masticación grosera, otra que es cuando está rumiando, que son 8 horas, y otras que duerme. ¿Cómo nos damos cuenta cuando pasa cada una? Cuando el animal está comiendo, obviamente está caminando, está levantado, ustedes los van a ver caminando. Cuando el animal para rumiar, entra en un estado de somnolencia, se acuesta, decúbito esternal, con el esternón sobre el piso, generalmente, y acá digo generalmente, y después el primer animal que vean va a ser al revés, generalmente se acuesta sobre el lado derecho, porque del lado izquierdo tiene el rumen y está generando gases para poder eructar, y después ataca, agarra el estado de somnolencia más profundo, el animal duerme. Pero ya les digo que va con intervalos que no necesariamente son 8 horas corridas cada uno, ¿no? Obviamente. Bueno, se masticó el alimento y se lo insalivó. Ahora hay que deglutirlo. El primero es un bolo, se llama bolo alimenticio, grosero, que con un poco de saliva, con un poco de saliva, hace que la lengua, vamos a lo que es la deglución, la lengua lo empuje hacia aboral,
ese bolo, esa pelotita de pasto, con mucha saliva, y cuando ese bolo alimenticio toca la faringe, se genera una reacción nerviosa. Va por vía aferente al sistema nervioso central, se interpreta que hay algo que está por caer o en esófago o en laringe, y el orden por vía eferente hace que se cierre la epiglotis de la laringe. Entonces, la única vía de escape que tiene ese bolo alimenticio es hacia el esófago. Entonces, ese es el proceso que se genera de la deglución. O sea, que, fíjense, fue voluntario, ¿eh? Nosotros masticamos, masticamos, masticamos. Cuando vamos a deglutir, elevamos la lengua, ¿sí? Elevamos la lengua y generamos el roce con la faringe. El mismo roce con la faringe hace que se interprete como que hay un problema. O va para el esófago o se muere, porque si va a pulmón, obviamente que va a ser una neumonía por un cuerpo extraño y se va a morir. Entonces, es así que se produce el reflejo, fíjense, reflejo de la, entonces, deglución. ¿eh? A ver si hay algo más para comentarles. Deglución, 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 que se va a producir tanto en la primera de las masticadas e insalivadas y deglutidas, como en la segunda. La diferencia es que la segunda masticación e insalivación va a generar un bolo alimenticio mucho más patinoso, mucho más insalivado, para poder pasar entonces hacia el rumen. Si ese bolo alimenticio tiene la característica de que le colocamos nosotros una superficie tal que flote, fíjense que ustedes tiran un palito al río y flota, ¿eh? Tiran un tronco grande y por ahí se va al fondo. Entonces, en la medida que se vaya generando la flotación de lo que ingresa al rumen, va a poder volver a la boca. Si yo ingreso almidón, va a decantar y no va a generar rumen. Entonces, celulosa, hemicelulosa, por ahí les va a mostrar, como lo vamos a ver más adelante, es lo que se necesita para que se genere esa regurgitación. Así que bueno, paramos acá y vemos si Bueno, tienen alguna pregunta. A ver, los escucho si tienen alguna pregunta. O Mati, ¿querés